El amanecer siempre llegaba despacio en aquel barrio tranquilo, como si el sol tuviera pereza de trepar por los tejados viejos. Don Ernesto estaba sentado en su sillón de madera, junto a la ventana, con una taza de café humeante entre las manos. Observaba cómo el día comenzaba a pintar las calles de tonos dorados, mientras el aroma amargo y familiar del café le llenaba el pecho de una calma conocida. El silencio de la casa era casi total, roto solo por el canto de un gallo lejano y el golpeteo suave de las hojas en el patio trasero. Era el tipo de silencio que, para algunos, significaba paz, pero que para él era también recordatorio de soledad. A veces, mientras sorbía su café, imaginaba la voz de Teresa llamándolo desde la cocina. «Ernesto, ¿puedes alcanzar el azúcar?». Se volvía a mirar, casi por costumbre, y se encontraba con el vacío. Ya habían pasado 6 años desde que ella se fue, pero su ausencia seguía colgando en el aire como un perfume que nunca termina de irse. Don Ernesto no había sido un hombre rico, pero siempre había tenido lo más importante, la capacidad de trabajar y la convicción de que nada era imposible si uno se empeñaba. Desde joven había aprendido el oficio de la construcción, primero como ayudante, cargando bultos de cemento, y luego como maestro de obra. Cada pared, cada viga que levantó, era para él más que un trabajo, era una promesa de estabilidad para su familia. La casa en la que vivía era su mayor orgullo. «Yo no compré una casa, yo la construí con estas manos», solía decir, mostrando las cicatrices en sus dedos. Recordaba las noches en que volvía de la fábrica y, sin quitarse del todo el polvo del día, comenzaba a levantar ladrillos bajo la luz amarilla de un foco colgado. Teresa le llevaba una jarra de agua fresca y lo miraba trabajar en silencio, con ese orgullo que no necesitaba palabras. Habían pasado décadas desde entonces, pero él aún la cuidaba como si fuera nueva. El portón pintado de verde, el jardín pequeño pero bien recortado, y las paredes interiores sin una sola mancha de humedad. No porque fuera maniático, sino porque creía firmemente que una casa se cuida como se cuida un corazón, si la dejas, se viene abajo. Su hijo, Julián, había crecido entre esos muros. Ernesto recordaba los días en que lo llevaba de la mano a la escuela, y como el niño corría de regreso al llegar a casa, directo al patio, para subirse al viejo árbol de limón. De adolescente, Julián había sido inquieto, un poco rebelde, pero nada fuera de lo normal. El contacto entre padre e hijo se fue enfriando con los años. Julián se mudó a otra ciudad para buscar trabajo y formó su propia familia. Ernesto lo entendía, la vida adulta no dejaba mucho espacio para las visitas. Pero, en el fondo, había una espinita, esa sensación de que la distancia no era solo física. Por eso, cuando una tarde fría de julio el teléfono sonó y al otro lado escuchó la voz de Julián, su corazón se sobresaltó. «Papá, ¿puedes hablar?», preguntó su hijo, con un tono que no usaba desde hacía mucho tiempo. «Claro, hijo. ¿Qué pasa?». Hubo un silencio breve, como si Julián buscara las palabras. «Es que, las cosas se pusieron feas. Perdí el trabajo y la renta ya no la podemos pagar. Sofía y yo, no tenemos dónde quedarnos». Ernesto no dudó ni un instante. «Hijo, esta casa es tuya también. Tráete tus cosas. Aquí hay lugar para los dos». «¿Seguro, papá? No quiero molestarte. Molestia es que te falte techo. Anda, no se hable más». Durante los días siguientes, don Ernesto se dedicó a preparar el cuarto de invitados. Cambió las sábanas, limpió cada rincón, y hasta llevó a reparar una lámpara que llevaba meses apagada. Tenía una ilusión que no sentía desde hacía años: la casa volvería a tener voces, pasos, vida. El día de la llegada amaneció gris. Julián llegó al mediodía, conduciendo un coche viejo que parecía arrastrar todo su cansancio. Sofía bajó primero, alta, con un abrigo elegante y un perfume dulce pero fuerte. Saludó a Ernesto con una sonrisa corta y un beso en la mejilla. «Gracias por recibirnos, don Ernesto». «No hay nada que agradecer, hija. Esta también es tu casa», respondió él con sinceridad. Julián descargó cajas y maletas mientras Sofía supervisaba que nada se quedara. Don Ernesto se ofreció a ayudar, pero su hijo insistió en hacerlo solo. Mientras lo observaba, Ernesto sintió una punzada de nostalgia. Aquel hombre cargando cosas era el mismo niño que un día le enseñó a usar un martillo. La primera semana fue tranquila. Sofía salía temprano a buscar trabajo y Julián parecía más relajado. Ernesto les preparaba café por las mañanas y, algunas noches, cocinaba guisos que su hijo siempre había amado. El viejo disfrutaba escucharlos conversar, aunque notaba que muchas veces hablaban en voz baja, como si compartieran secretos. Una noche,
mientras Ernesto regaba el jardín, escuchó por la ventana una frase que lo hizo detenerse. Pero no le digas todavía, ¿sí? Era la voz de Sofía. Ya sé, pero no quiero que se enoje, respondió Julián. Hubo un silencio. Luego, Sofía bajó el tono y Ernesto no pudo escuchar más. No quiso darle importancia. Pensó que quizás se trataba de algo personal entre ellos, un problema de pareja. Sin embargo, en los días siguientes, esos susurros se repitieron. Siempre paraban cuando él entraba a la habitación. Siempre había miradas rápidas, como de complicidad. Aún así, don Ernesto se aferró a la ilusión de que las cosas marchaban bien. Les compró frutas frescas en el mercado, arregló el viejo televisor del cuarto de huéspedes y hasta les prestó algo de dinero para emergencias. Era su forma de demostrarles que podían confiar en él. Lo que no sabía era que, mientras él ponía su corazón sobre la mesa, en silencio ya se movían piezas para arrebatárselo todo. El segundo mes de convivencia trajo cambios sutiles, casi invisibles al ojo desprevenido, pero para don Ernesto eran señales. Él había aprendido en su juventud, trabajando como maestro de obra, que una grieta en la pared no aparece de la noche a la mañana. Primero se escucha un pequeño crujido, luego un polvo fino sobre el piso, y al final, cuando ya es demasiado tarde, la fisura se abre para mostrar todo el daño que había estado creciendo en silencio. En su casa, esas grietas no estaban hechas de cemento roto, sino de miradas esquivas, conversaciones a medias y risas apagadas cuando él pasaba cerca. Las primeras semanas habían sido agradables. Julián y Sofía se mostraban amables, incluso agradecidos. Sofía ayudaba con la cocina, y Julián, aunque pasaba mucho tiempo buscando trabajo por internet, sacaba un rato para sentarse con su padre a tomar café y recordar viejos tiempos. Pero poco a poco esa calidez se fue enfriando. Sofía empezó a opinar sobre todo. Don Ernesto, esa cortina ya está muy pasada de moda, deberíamos cambiarla por unas más claras. Este sillón ya se ve viejo, a lo mejor podemos venderlo y comprar uno moderno. Usted debería pintar la fachada con un color más neutro, así se vería más elegante. Cada comentario venía acompañado de una sonrisa suave, pero para Ernesto era como si cada palabra arrancara un pedacito de la historia que él y Teresa habían construido ahí. Aquellas cortinas habían sido elección de su esposa, el sillón, un regalo que se dieron en su aniversario número 25, y la pintura de la fachada la había hecho él mismo, con sus manos, un verano de sol abrasador. Un martes, mientras Ernesto regaba las plantas del jardín, escuchó la voz de Sofía detrás de él. Julián, ¿ya hablaste con tu papá? Todavía no, le quiero buscar el momento, no quiero que lo tome a mal. El momento es ahora, si esperamos más las cosas se van a complicar, dijo Sofía, con un tono más serio que de costumbre. Ernesto hizo ruido con la manguera para anunciar su presencia. Sofía se dio la vuelta con una sonrisa amplia. ¡Ay, don Ernesto! Solo estábamos hablando de unas cosas que hay que arreglar en la casa. Él asintió, pero sus oídos seguían resonando con la frase «el momento es ahora». Esa noche cenaron juntos, pero la mesa estaba silenciosa. El único sonido era el del cubierto de Ernesto golpeando suavemente contra el plato. Julián miraba el celular, Sofía, la televisión encendida en la sala. En otro tiempo, Ernesto y su hijo se habrían enfrascado en una conversación sobre el trabajo, el barrio o cualquier anécdota graciosa del día. Ahora, incluso cuando hablaban, las frases parecían ensayadas, cortas, como si cuidaran cada palabra. «Hijo, ¿cómo va la búsqueda de trabajo?», preguntó Ernesto intentando romper el hielo. «Bien, ahí, mandando currículums». No levantó la vista del celular. Sofía intervino de inmediato. «Julián está viendo algo más estable, algo que le permita planificar el futuro. Ya no podemos vivir al día, ¿verdad?». Y miró a Ernesto con una sonrisa que no le llegó a los ojos. El viejo bebió un sorbo de agua y no respondió. Al día siguiente, Ernesto decidió limpiar el desván. Hacía años que no subía ahí, y el olor a polvo y madera vieja lo envolvió de inmediato. Entre cajas y muebles cubiertos con sábanas, encontró una carpeta gruesa. Dentro estaban documentos amarillentos, facturas de construcción, permisos de obra, y lo más importante, la escritura original de la casa. Pasó la mano sobre el papel, sintiendo su textura áspera, como si pudiera palpar el esfuerzo de toda una vida en esas letras impresas. Recordó el día que firmó ese documento junto a Teresa. Ella, con su vestido sencillo y su cabello recogido, le apretaba la mano y le susurraba. «Esta será nuestra casa para siempre, Ernesto. Aquí vamos a criar a nuestros hijos». Un nudo le cerró la garganta.
Cerró la carpeta con cuidado y la guardó bajo llave en un viejo escritorio. Algo dentro de él le decía que debía mantener esos papeles a salvo. Los días siguientes, las actitudes de Sofía se hicieron más evidentes. Comenzó a traer a su hermana y a una amiga a visitar la casa sin avisar, y entre risas medían la sala, hablaban de dónde podrían poner un mueble nuevo o cómo quedaría la cocina si se tiraba una pared. Una tarde, Ernesto los escuchó desde el pasillo. Si lo hacemos bien, no va a oponerse, dijo Sofía. Pero es mi papá, no sé si está listo, respondió Julián, en voz baja. Es tu futuro, Julián. No puedes dejar que por sentimentalismo pierdas esta oportunidad. Cuando Ernesto entró en la cocina, ambos callaron. La tensión era tan densa que casi podía tocarla. A partir de ahí, cada pequeño detalle empezó a pesar. Las llaves de la casa que Julián siempre dejaba colgadas ahora estaban en el bolsillo de Sofía. La cuenta de luz, que siempre había pagado Ernesto puntualmente, fue pagada por su hijo, pero con un gesto de tú ya no te preocupes por eso. El timbre sonaba con más frecuencia, visitas de amigos de Sofía, repartidores de paquetes con su nombre, gente que Ernesto no conocía. Esa noche, sentado en su sillón, Ernesto repasó mentalmente cada cambio. Le parecía que su casa, aquella que había construido ladrillo a ladrillo, se estaba transformando en algo ajeno, y él, poco a poco, en un invitado. Al mirar por la ventana hacia el jardín, recordó otra frase de su padre. No hay peor soledad que sentirse extraño en tu propio hogar. La mañana siguiente amaneció con un sol pálido, casi tímido, como si también dudara de asomarse al día que les esperaba. La casa de Arturo estaba en silencio, roto apenas por el tic-tac de un reloj antiguo en el pasillo. El olor a café recién hecho provenía de la cocina, pero no tenía la calidez de un desayuno familiar, era más bien un aroma funcional, como si la cafetera trabajara por inercia, sin alma. Arturo estaba sentado en la mesa, con una carpeta abierta frente a él. No era cualquier carpeta. Adentro había documentos amarillentos, fotos antiguas en blanco y negro, y un sobrecerrado que parecía no haberse abierto en décadas. El borde estaba desgastado, como si hubiera sido acariciado demasiadas veces sin llegar a romperse. No había pegado un ojo en toda la noche. La frase de Clara seguía retumbando en su cabeza como un eco imposible de callar. Mi madre tiene un anillo igual. No era una coincidencia cualquiera. Arturo lo sabía. Ese anillo no se vendía en cualquier joyería. Era una pieza única, hecha a mano, encargada especialmente hace más de 30 años para una sola persona. Su esposa. O mejor dicho, la mujer que creyó que era su esposa. Mientras revolvía el café en su taza, Arturo se preguntó por enésima vez qué estaba haciendo. Podía ignorar el comentario de Clara, seguir con su vida y fingir que todo estaba igual. Pero una parte de él, la parte que lo había hecho rico, no podía dejar un cabo suelto sin investigar. A las 9 en punto, su chofer lo llevó al restaurante donde Clara trabajaba. Esta vez no iba como cliente. Quería hablar con ella. Quería respuestas. El lugar estaba más vacío que la noche anterior. El sol entraba en líneas rectas por los ventanales, iluminando las mesas perfectamente alineadas. Clara estaba en la barra, limpiando copas con movimientos mecánicos. Levantó la vista y lo vio. Sus ojos se agrandaron un segundo, pero enseguida volvió a la neutralidad profesional. Buenos días, señor Salvatierra, dijo, con una cortesía que sonaba más fría que respetuosa. Necesito hablar contigo. Clara dudó. Miró hacia la cocina, como si buscara permiso invisible, y luego asintió. Lo llevó a una mesa en la esquina, alejada de la vista de los demás. No tengo mucho tiempo, advirtió ella, cruzando los brazos. Arturo la observó con detenimiento. Tenía la piel clara, los rasgos finos y una mirada que combinaba desconfianza y orgullo. No parecía alguien que inventara historias para llamar la atención. Ayer, mencionaste que tu madre tenía un anillo como el mío, comenzó él. Lo recuerdo, respondió Clara, seca. ¿Puedes explicarme? ¿Dónde lo consiguió? ¿De quién lo recibió? Ella frunció el ceño. No es algo de lo que me guste hablar. Te ofrezco escuchar, dijo Arturo, con voz baja. Y si hay algo que yo pueda ayudarte a entender, lo haré. Clara se recargó en la silla, como midiendo sus palabras. Mi madre siempre llevó ese anillo. Decía que era de alguien importante, alguien que la quiso mucho. Nunca me dijo su nombre. Pero cuando era niña, una vez la escuché discutir con mi abuela. Mi abuela le gritó que ese hombre ya tenía una familia y que debía dejarlo. Las manos de Arturo se tensaron alrededor de la taza. ¿Y tu madre sigue viva?
No, contestó Clara, bajando la mirada. Murió hace 8 años. El silencio cayó entre ambos como una losa. Arturo sintió que la garganta se le cerraba. Quería preguntar más, pero sabía que cada palabra debía ser calculada. ¿Tienes ese anillo?, preguntó al fin. Sí. Ella lo miró directo a los ojos. Está guardado en mi casa. No lo uso. Arturo asintió, intentando ocultar el torbellino que tenía por dentro. Ese día, después de la conversación, Arturo regresó a su oficina pero no pudo concentrarse. Las cifras en las pantallas, los reportes, los contratos, todo era ruido blanco. Lo único claro era la imagen mental de Clara diciendo ya tenía una familia. ¿Qué posibilidades había? ¿Era una coincidencia o estaba a punto de destapar algo que cambiaría su historia por completo? Por la noche, no resistió y llamó a Clara. Le pidió que se vieran fuera del restaurante, en un lugar más privado. Ella dudó, pero aceptó. Se encontraron en un café pequeño en el centro. El sitio olía a pan recién horneado y estaba decorado con luces cálidas, lo contrario al lujo frío al que Arturo estaba acostumbrado. Clara llegó con una pequeña caja de madera en la mano. La puso sobre la mesa sin decir nada. Arturo la abrió despacio. Allí estaba, un anillo idéntico al suyo. Mismo diseño, misma inscripción en el interior, para siempre. El aire se volvió pesado. ¿Lo ve?, dijo Clara. No estaba mintiendo. Arturo tragó saliva. Ese anillo, él mismo lo había mandado a hacer hacía más de 3 décadas. Solo existían 2. Uno lo tenía su esposa. El otro, ahora sabía dónde estaba. Clara, su voz era apenas un susurro. ¿Cuál era el nombre de tu madre? Ella lo dijo. Y en ese instante, el mundo de Arturo dejó de ser el mismo. No porque no conociera ese nombre, sino porque lo conocía demasiado. Era el nombre de la mujer con la que, muchos años atrás, él había tenido un romance que creyó pasajero, y que terminó abruptamente cuando decidió hacer lo correcto y volver con su esposa. Un sudor frío le recorrió la espalda. Miró a Clara y, por primera vez, vio algo más que a una joven camarera. Vio la posibilidad de algo que lo aterraba y lo atraía al mismo tiempo. Que ella, fuera su hija. La noche avanzó, y el café se enfrió en sus tazas. Ninguno se atrevía a decir lo que ambos ya sospechaban. Arturo quería preguntar directamente, pero temía destruir lo que fuera que quedara de su vida ordenada. Finalmente, se levantó. Necesito tiempo para pensar. Clara asintió, sin reproches. Cuando salió del café, Arturo sintió que el aire le pesaba. Caminó sin rumbo, las luces de la ciudad difuminándose a su alrededor. La idea lo perseguía. ¿Y si ella era su hija? ¿Y si había pasado toda su vida ignorando a alguien que llevaba su sangre? Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarlo. La noche en la ciudad estaba cubierta por un manto de luces artificiales. Los edificios brillaban como si quisieran competir con las estrellas, y el murmullo de autos y conversaciones lejanas se mezclaba en un zumbido constante. Arturo caminaba con paso lento, sintiendo como cada farola que dejaba atrás arrojaba una sombra más larga de la que parecía capaz de soportar. No recordaba cuándo fue la última vez que se había sentido así. Él, que siempre controlaba las situaciones, que manejaba empresas, inversiones, reuniones de alto nivel, estaba perdido por completo. No era un contrato lo que lo inquietaba, ni una decisión de negocios. Era una pregunta silenciosa y devastadora. ¿Y si Clara era su hija? Mientras sus pensamientos iban y venían como olas violentas, Arturo se encontró de pronto frente al parque donde, décadas atrás, había tenido su primera cita con Isabel, la madre de Clara. Recordó con nitidez la sonrisa de ella, el aroma dulce de su perfume, la forma en que lo miraba como si él fuera más que un hombre de negocios. Isabel lo había visto como persona, no como millonario. Y eso lo había atrapado. Pero aquella historia terminó abruptamente. Arturo, presionado por la familia y por las responsabilidades que le recordaban constantemente, la dejó. Nunca volvió a buscarla. Hasta hoy, había vivido creyendo que fue lo mejor para todos. Ahora, se preguntaba si no había cometido el mayor error de su vida. En su casa, esa noche, no encendió la televisión ni revisó sus correos. Se sirvió un whisky doble y se quedó sentado frente al ventanal, observando las luces lejanas de la ciudad. No podía dejar de pensar en Clara y en ese anillo idéntico al suyo. Sacó de un cajón un viejo álbum de fotos. Allí estaba Isabel, en una imagen descolorida por el tiempo, con un vestido de verano y una risa que parecía atrapar la luz. Dios, murmuró,
pasándose la mano por la cara. Cerró el álbum y decidió que ya no podía seguir en la incertidumbre. Necesitaba saber la verdad. Si Clara era su hija, entonces merecía reconocerlo, aunque eso significara abrir viejas heridas y tal vez destrozar su vida actual. Marcó un número que no había usado en años, el de Rodolfo, su amigo y abogado de confianza. Rodolfo era más que un asesor legal, había sido testigo de sus mejores y peores momentos. ¿Arturo? Respondió la voz al otro lado, ronca de sueño. ¿Qué pasa? Son las 11 de la noche. Necesito un favor, dijo Arturo, sin rodeos. Y es algo personal. Suena serio. Lo es. Se citaron a la mañana siguiente en la oficina de Rodolfo. La oficina del abogado olía a cuero y a madera encerada. Había diplomas en las paredes, pero lo que llamaba la atención eran las fotografías en blanco y negro de personas que Arturo no conocía. Rodolfo estaba detrás de su escritorio, con el ceño fruncido. Entonces, dijo después de escuchar todo. ¿Quieres que te ayude a confirmar si esta chica es tu hija? Sí. Sabes que eso no es tan sencillo. Necesitarás una prueba de ADN. Y para eso, su consentimiento. Lo sé. Pero, no puedo ir y pedírselo de frente. ¿Cómo le digo algo así? No la conozco lo suficiente. Rodolfo lo miró largo rato. Arturo, si es tu hija, lo mínimo que merece es que le hables con la verdad. Arturo suspiró. Déjame pensar cómo hacerlo. Pero, ve preparando todo. No quiero perder tiempo. Los días siguientes fueron una tortura. Arturo trabajaba en piloto automático, asistiendo a juntas, firmando documentos, pero su mente siempre regresaba a Clara. La imagen de ella con la pequeña caja de madera y el anillo brillando en su interior lo perseguía incluso en sueños. Finalmente, decidió invitarla a almorzar. Nada de cafés discretos ni reuniones apresuradas, quería tiempo para hablar. La llamó y, para su sorpresa, aceptó. Se encontraron en un restaurante tranquilo, con un jardín interior lleno de bugambilias. El clima era templado y la luz del mediodía se filtraba entre las hojas. Clara llegó vestida de forma sencilla, pero había algo en su porte que le recordaba a Isabel. La manera en que inclinaba la cabeza, el modo en que fruncía el ceño cuando pensaba. Arturo sintió un nudo en la garganta. Gracias por venir, dijo él, cuando el mesero le sirvió agua. Quiero entender por qué me buscó otra vez, replicó Clara, directa. Arturo dudó. Las palabras que tenía en mente pesaban demasiado. Porque, creo que podría conocerte más de lo que imaginas. Ella lo miró, confundida. ¿Qué significa eso? Él respiró hondo. Conocí a tu madre. Hace muchos años. Fuimos, cercanos. Muy cercanos. Clara parpadeó varias veces. ¿Está diciendo qué? No lo sé con certeza, interrumpió Arturo. Pero quiero saberlo. Y creo que tú también mereces saberlo. La joven bajó la mirada hacia la mesa. El silencio se estiró incómodo. No sé si quiero, dijo finalmente. Mi madre nunca me habló de mi padre. Y yo, aprendí a vivir sin esa respuesta. Clara, Arturo estiró la mano, pero ella no la tomó. Si hay una posibilidad, aunque sea mínima, ¿no crees que debemos conocer la verdad? Ella lo miró a los ojos. Había enojo, sí, pero también curiosidad. Tal vez, dijo al fin. Pero si acepto, lo haré a mi manera. Sin prisas. Arturo asintió. Sabía que no podía presionarla. Aquello debía hacerse con cuidado. Esa noche, Arturo se quedó despierto hasta tarde, repasando mentalmente cada palabra de la conversación. No había certeza aún, pero algo en el tono de Clara le hizo pensar que, tarde o temprano, aceptaría. Mientras tanto, un nuevo miedo comenzaba a crecer. Si se confirmaba que Clara era su hija, ¿cómo afectaría eso a su familia, a sus hijos, a todo lo que había construido? Sabía que el camino que había comenzado a recorrer ya no tenía vuelta atrás. Los días que siguieron a aquella conversación fueron un torbellino para Arturo. La rutina diaria en la empresa parecía un mundo ajeno, como si viviera fuera de su propio cuerpo. Cada vez que lograba concentrarse, su mente regresaba a la imagen de Clara, a esa joven que podía ser su hija y que quizá había vivido sin saberlo toda su vida. Decidió tomar una decisión que nunca antes había contemplado, pedir ayuda para hacer algo que siempre había evitado. Rodolfo, su amigo y abogado, le había recomendado proceder con discreción, pero Arturo sabía que para confirmar la verdad necesitaba algo más que documentos y palabras. Necesitaba pruebas. La idea de un examen de ADN le parecía invasiva,
casi como un secreto que podía destruir vidas. Sin embargo, no hacerlo era vivir en la incertidumbre y la mentira. Una tarde, mientras caminaba por la calle, Arturo recordó que Clara había mencionado la caja de madera donde guardaba el anillo. Quizá, si lograba establecer un contacto más cercano, podría pedirle que considerara hacerse la prueba. No quería ser impositivo, ni causar dolor. Pero tampoco podía seguir ocultando la verdad. Con el corazón en un puño, buscó la forma de acercarse a Clara sin parecer intimidante. Le envió un mensaje a su teléfono con un simple texto. Clara, si estás dispuesta, me gustaría invitarte a un lugar donde podamos hablar sin prisas. El tiempo pareció detenerse mientras esperaba su respuesta. Al día siguiente, recibió un mensaje corto. Acepto. Gracias por respetar mi espacio. Eligió un pequeño café en un barrio tranquilo, con mesas al aire libre y árboles que daban sombra. Cuando Clara llegó, Arturo notó que estaba nerviosa, pero había una determinación en sus ojos que no había visto antes. Gracias por venir, dijo él, con voz suave. Sabes que no es fácil para mí, respondió ella. Mi vida ha sido una búsqueda constante de respuestas, y ahora todo parece más complicado. Arturo asintió. Lo sé. Y no espero que todo sea fácil. Pero quiero que sepas que sea cual sea el resultado, estaré aquí para lo que necesites. Ella bajó la mirada, luego la levantó con decisión. Estoy lista para hacer la prueba. Un alivio profundo recorrió el cuerpo de Arturo. No era solo una prueba de ADN, era la posibilidad de empezar a reconstruir algo que nunca tuvo. Los días siguientes, con la ayuda de Rodolfo, organizaron todo para que la prueba se hiciera con respeto y confidencialidad. No fue un proceso rápido, hubo momentos de duda, de temor, de preguntas sin respuesta. Mientras tanto, Arturo no podía evitar pensar en Isabel, la mujer que había amado y perdido. Recordaba cada instante, cada gesto, y se preguntaba si ella habría querido que se esforzara por esta hija desconocida. Una noche, sin poder dormir, Arturo decidió escribir una carta. No era una carta para Clara, sino para sí mismo. Un intento de ordenar sus sentimientos, sus miedos y esperanzas. He cometido errores, muchos. He dejado atrás personas y momentos que jamás volverán. Pero hoy tengo la oportunidad de reparar al menos una parte de eso. No sé qué nos espera, ni cómo reaccionará Clara cuando tenga el resultado. Solo sé que no puedo rendirme ahora. La carta quedó sobre la mesa, junto a la luz tenue de la lámpara, mientras Arturo cerraba los ojos por fin, con la esperanza de un nuevo amanecer. La mañana siguiente amaneció con una calma tensa, como el silencio previo a una tormenta. Arturo se levantó temprano, acostumbrado a la disciplina que le había permitido construir su imperio, pero hoy su rutina tenía un peso distinto. En su mente no había lugar para reuniones ni llamadas, solo para la espera del resultado que podía cambiarlo todo. Antes de salir hacia la oficina, revisó una vez más el mensaje que Clara le había enviado la noche anterior: estoy lista para hacer la prueba. Fueron palabras simples, pero para Arturo tenían el poder de abrir una puerta que llevaba años cerrada. En el trayecto, recordó aquella conversación con Rodolfo, su amigo y confidente, quien le había advertido: Arturo, esto no es solo un examen de sangre. Es una prueba que puede remover sentimientos enterrados y traer consecuencias inesperadas. Debes estar preparado para cualquier resultado. Arturo asintió entonces, aunque en el fondo sabía que no podía imaginar lo que vendría después. Mientras tanto, Clara se preparaba para el día en que enfrentaría su pasado. En su pequeño departamento, la luz del sol se colaba por la ventana y dibujaba líneas sobre el papel de una libreta vieja donde llevaba anotaciones sobre su vida, fechas, nombres, recuerdos fragmentados. Todo lo que había reunido para entender quién era. Había decidido que esta prueba era un paso más en su camino, aunque lo temía. No solo por lo que podría descubrir, sino porque sentía que su identidad estaba a punto de tambalear. Su mejor amiga, Mariela, la visitó aquella mañana para darle apoyo. Clara, sé que esto no es fácil, pero al menos vas a tener respuestas, le dijo Mariela mientras le servía un té. Lo sé, pero, ¿y si la respuesta no es la que espero? Clara miró la taza con manos temblorosas. Sea cual sea el resultado, eres más que un simple papel o un vínculo de sangre. Eres quien eres, respondió Mariela con firmeza. Y Arturo, por lo que me has contado, parece que quiere hacer las cosas bien. Clara sonrió débilmente. La confianza en sí misma aún era frágil, pero el respaldo de su amiga le dio un poco de fuerza. Al día siguiente, se encontraron en el laboratorio para tomar la muestra. El lugar era frío,
impersonal, con luces blancas y mesas llenas de frascos y tubos de ensayo. Arturo esperaba en la sala de espera, las manos apretadas sobre el maletín, intentando controlar la ansiedad. Cuando Clara salió, sus ojos buscaron los de él. No dijeron nada, pero en esa mirada compartieron un mundo de emociones. Gracias por acompañarme, susurró Clara. Gracias a ti por confiar, respondió Arturo. Los días siguientes se hicieron interminables. Arturo retomó su trabajo, pero cada notificación en su teléfono lo sobresaltaba. Las juntas y llamadas eran un murmullo distante. Por las noches, se sentaba frente a la ventana, contemplando la ciudad, y se preguntaba cómo sería su vida si Clara fuera realmente su hija. Una noche, no pudo resistir la tentación de escribirle un mensaje. Clara, quiero que sepas que pase lo que pase, estoy aquí. Y si necesitas hablar o simplemente compañía, solo dime. Pasaron horas antes de que él recibiera una respuesta. Gracias, Arturo. Aprecio que estés aquí. No era mucho, pero para Arturo era un puente que empezaba a construir. Mientras tanto, Clara comenzó a investigar más sobre su madre. Visitó lugares que Isabel frecuentaba, habló con viejos conocidos, y poco a poco fue armando un mapa del pasado. Había momentos felices, pero también secretos y silencios dolorosos. Una tarde, caminando por el mercado, encontró un viejo colgante que le recordó a una fotografía que su madre tenía. Era un pequeño detalle, pero para Clara significaba más que un simple objeto. Era una conexión tangible con aquella mujer que le había dado la vida y que nunca pudo conocer plenamente. Arturo, por su parte, enfrentaba un dilema creciente. Su familia inmediata, su esposa y sus hijos, comenzaban a notar su distracción. En una cena, su esposa Laura le preguntó con preocupación. «Arturo, ¿qué te pasa? ¿No eres tú estos días?» Él evitó la mirada, temeroso de revelar el secreto que aún no podía compartir. «Solo estoy cansado», respondió con una sonrisa forzada. «Mucho trabajo». Pero en su interior sabía que esa excusa no bastaría por mucho tiempo. La espera del resultado del ADN se volvió una prueba de paciencia y resistencia. Por un lado, Arturo temía que un resultado negativo pudiera cerrar para siempre la posibilidad de acercarse a Clara. Por otro, temía que un resultado positivo pusiera en jaque todo lo que había construido. Clara sentía lo mismo. Había noches en las que el miedo le impedía dormir, y otras en las que imaginaba la vida que podría tener si ese hombre, que parecía quererla tanto, fuera realmente su padre. Finalmente, un día, Rodolfo la llamó. «Tenemos los resultados». Ambos se prepararon para la llamada que cambiaría el rumbo de sus vidas. La llamada de Rodolfo llegó al mediodía, justo cuando Arturo se encontraba en medio de una reunión importante. El timbre del teléfono sonó con insistencia y, sin mirar la pantalla, Arturo respondió con voz seca. «¿Sí? Señor Salvatierra, tenemos los resultados del análisis de ADN. ¿Podemos hablar ahora?» Arturo asintió, aunque sabía que Rodolfo no podía verlo. «Sí, claro. Dígame». Después de unos segundos que parecieron eternos, Rodolfo habló con seriedad. «Los resultados son concluyentes. Clara y usted tienen una relación biológica directa. Es su hija». El mundo pareció detenerse para Arturo. Los sonidos de la reunión se desvanecieron, las voces se alejaron, y solo quedó ese dato, frío y exacto, que le cambiaba la vida. «Gracias por informarme», fue lo único que pudo decir antes de colgar. Durante varios minutos, Arturo permaneció sentado, intentando procesar la noticia. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de alivio y miedo se apoderaba de él. Al día siguiente, llamó a Clara. «Hola, Clara. Quería contarte que ya tenemos los resultados», comenzó, con voz temblorosa. «Yo también recibí la llamada», respondió ella. «Es mucho para asimilar. Lo sé. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Para lo que necesites». «Gracias, Arturo. Eso significa mucho». Poco a poco, comenzaron a verse con más frecuencia. Al principio, con cierta timidez, como dos extraños que descubren un vínculo inesperado. Pero con el tiempo, compartieron recuerdos, risas, y también lágrimas. Clara le habló de su infancia, de sus miedos y sueños. Arturo le contó historias de su juventud, de Isabel, y de los años que había vivido sin imaginar que tenía una hija. No todo fue fácil. Hubo momentos de frustración, de resentimiento, y también de esperanza. Pero ambos entendieron que estaban construyendo un puente que había estado ausente demasiado tiempo. Y aunque el camino era incierto, sabían que, por primera vez en mucho tiempo,
podían caminarlo juntos. Los primeros encuentros entre Arturo y Clara fueron como descubrir un mundo nuevo después de haber vivido en la oscuridad. No solo era la confirmación de un lazo de sangre, sino también el inicio de un proceso de adaptación, aprendizaje, sobre todo, de aceptación mutua. Arturo, acostumbrado a un mundo de negocios y formalidades, se encontró en una realidad mucho más compleja, la de construir una relación con una hija adulta que no había conocido y que llevaba años sin la presencia de un padre. Clara, por su parte, tuvo que enfrentar sus propias dudas, heridas y el miedo a ser herida de nuevo. Uno de los primeros retos fue presentarla a su familia inmediata. Laura, su esposa, sintió una mezcla de sorpresa, inseguridad y recelo. Los hijos de Arturo, por otro lado, vivieron el reencuentro con diferentes emociones, curiosidad, desconfianza e incluso cierto distanciamiento. Durante una cena en la casa de Arturo, Laura no pudo evitar expresar lo que sentía. Arturo, entiendo que esto es importante para ti, pero también debemos pensar en cómo afecta a todos nosotros, dijo con calma, pero con firmeza. Lo sé, Laura. Pero esta es mi hija. No puedo ignorarlo, respondió él, mirando a Clara que estaba sentada a su lado, con una expresión mezcla de nervios y esperanza. Los hijos mayores mantuvieron la distancia al principio, evitando hablar con Clara, aunque no podían ignorarla. Sabían que algo estaba cambiando en la familia, y aunque no entendían del todo, sentían que debían proteger lo que siempre habían conocido. Por su parte, Clara intentaba no dejarse llevar por las dudas. Quería abrir un espacio en la familia, pero también respetaba los tiempos de cada uno. No pretendo reemplazar a nadie, dijo en una conversación con Laura. Solo quiero tener un lugar, un vínculo, aunque sea pequeño. Arturo decidió tomar un rol activo para suavizar las tensiones. Organizó encuentros más informales, invitó a todos a salir a lugares neutros, e incluso buscó apoyo en terapia familiar para ayudar a transitar los sentimientos complicados. Mientras tanto, en la vida de Clara, el reencuentro trajo una nueva luz. Su trabajo en el restaurante, sus amigos y su rutina cotidiana ahora se mezclaban con la presencia de Arturo, con sus llamados, sus mensajes, y la posibilidad de construir recuerdos juntos. Un día, en una de sus visitas a la casa de Arturo, Clara encontró en una caja varias cartas y fotografías antiguas de Isabel. Entre ellas, una carta que Isabel había escrito pero nunca enviado, donde expresaba sus dudas, su amor por Arturo y su miedo a enfrentar las consecuencias. Tu madre fue una mujer valiente, dijo Arturo, viendo a Clara emocionada. Ella siempre quiso lo mejor para ti, aunque las circunstancias no se lo permitieron. La carta se convirtió en un símbolo para Clara y Arturo, un puente entre el pasado y el presente, y una señal de que, a pesar del tiempo y la distancia, la familia podía ser reconstruida. Sin embargo, no todo fue fácil. En el trabajo, Arturo enfrentaba comentarios y rumores sobre su situación personal. Algunos socios cuestionaban su concentración y compromiso. Pero él estaba decidido a no permitir que la vida que había construido se derrumbara por algo que, en el fondo, le daba un nuevo sentido. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio, Arturo y Clara hablaban de futuro, de sueños y de planes. No eran solo padre e hija recién descubiertos, eran compañeros en una travesía hacia un vínculo que aún debía crecer y fortalecerse. Ambos entendieron que el camino sería largo, con tropiezos y aprendizajes. Pero también supieron que, más allá de todo, habían encontrado algo invaluable, la posibilidad de ser familia. Los primeros encuentros entre Arturo y Clara fueron como descubrir un mundo nuevo después de haber vivido en la oscuridad. No solo era la confirmación de un lazo de sangre, sino también el inicio de un proceso de adaptación, aprendizaje, sobre todo, de aceptación mutua. Arturo, acostumbrado a un mundo de negocios y formalidades, se encontró en una realidad mucho más compleja, la de construir una relación con una hija adulta que no había conocido y que llevaba años sin la presencia de un padre. Clara, por su parte, tuvo que enfrentar sus propias dudas, heridas y el miedo a ser herida de nuevo. Uno de los primeros retos fue presentarla a su familia inmediata. Laura, su esposa, sintió una mezcla de sorpresa, inseguridad y recelo. Los hijos de Arturo, por otro lado, vivieron el reencuentro con diferentes emociones, curiosidad, desconfianza e incluso cierto distanciamiento. Durante una cena en la casa de Arturo, Laura no pudo evitar expresar lo que sentía. Arturo, entiendo que esto es importante para ti, pero también debemos pensar en cómo afecta a todos nosotros, dijo con calma, pero con firmeza. Lo sé, Laura. Pero esta es mi hija. No puedo ignorarlo, respondió él,
mirando a Clara que estaba sentada a su lado, con una expresión mezcla de nervios y esperanza. Los hijos mayores mantuvieron la distancia al principio, evitando hablar con Clara, aunque no podían ignorarla. Sabían que algo estaba cambiando en la familia, y aunque no entendían del todo, sentían que debían proteger lo que siempre habían conocido. Por su parte, Clara intentaba no dejarse llevar por las dudas. Quería abrir un espacio en la familia, pero también respetaba los tiempos de cada uno. No pretendo reemplazar a nadie, dijo en una conversación con Laura. Solo quiero tener un lugar, un vínculo, aunque sea pequeño. Arturo decidió tomar un rol activo para suavizar las tensiones. Organizó encuentros más informales, invitó a todos a salir a lugares neutros, e incluso buscó apoyo en terapia familiar para ayudar a transitar los sentimientos complicados. Mientras tanto, en la vida de Clara, el reencuentro trajo una nueva luz. Su trabajo en el restaurante, sus amigos y su rutina cotidiana ahora se mezclaban con la presencia de Arturo, con sus llamados, sus mensajes, y la posibilidad de construir recuerdos juntos. Un día, en una de sus visitas a la casa de Arturo, Clara encontró en una caja varias cartas y fotografías antiguas de Isabel. Entre ellas, una carta que Isabel había escrito pero nunca enviado, donde expresaba sus dudas, su amor por Arturo y su miedo a enfrentar las consecuencias. Tu madre fue una mujer valiente, dijo Arturo, viendo a Clara emocionada. Ella siempre quiso lo mejor para ti, aunque las circunstancias no se lo permitieron. La carta se convirtió en un símbolo para Clara y Arturo, un puente entre el pasado y el presente, y una señal de que, a pesar del tiempo y la distancia, la familia podía ser reconstruida. Sin embargo, no todo fue fácil. En el trabajo, Arturo enfrentaba comentarios y rumores sobre su situación personal. Algunos socios cuestionaban su concentración y compromiso. Pero él estaba decidido a no permitir que la vida que había construido se derrumbara por algo que, en el fondo, le daba un nuevo sentido. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio, Arturo y Clara hablaban de futuro, de sueños y de planes. No eran solo padre e hija recién descubiertos, eran compañeros en una travesía hacia un vínculo que aún debía crecer y fortalecerse. Ambos entendieron que el camino sería largo, con tropiezos y aprendizajes. Pero también supieron que, más allá de todo, habían encontrado algo invaluable, la posibilidad de ser familia. La reconstrucción de la relación entre Arturo y Clara no fue sencilla. En los días siguientes, sus encuentros se llenaron de pequeñas tensiones, gestos de duda y momentos incómodos, pero también de sorpresas agradables y descubrimientos mutuos. Una tarde lluviosa, Clara llegó a la oficina de Arturo. Él la esperaba en el vestíbulo, nervioso pese a su usual seguridad. No estoy acostumbrada a estos lugares, confesó Clara mientras observaba los grandes ventanales que daban a la ciudad. Todo es tan diferente a mi mundo. Arturo sonrió. Lo sé. Pero quiero que te sientas bienvenida. Este lugar también es parte de mi vida y quiero que formes parte de todo. Durante la visita, le mostró algunos rincones de la oficina, le presentó a algunos empleados y compartieron un almuerzo improvisado en la cafetería del edificio. Clara notó en Arturo una vulnerabilidad que pocas veces había visto, y eso la acercó aún más. Es extraño, dijo Clara mientras tomaban café. Siempre imaginé que, si alguna vez te conocía, sería en circunstancias menos complicadas. A veces la vida no espera a que estemos listos, respondió Arturo con una sonrisa melancólica. Pero creo que nunca es tarde para empezar. En paralelo, en la casa de Arturo, Laura y los hijos intentaban aceptar la nueva realidad. Laura, aunque recelosa, comenzó a esforzarse por entender la situación. En una conversación con Clara, le dijo: sé que esto no fue planeado y que llega con muchas heridas. Solo quiero que sepas que no estoy aquí para hacerte sentir menos. Somos familia, de alguna manera. Clara la miró sorprendida y, por primera vez, sintió que tenía un aliado en esa familia que parecía tan ajena a ella. Los hijos mayores, sin embargo, mostraban una resistencia mayor. En una cena, uno de ellos, Esteban, expresó su frustración. No sé si puedo aceptarla tan rápido. No es fácil cambiar años de historia con una llamada. Arturo los escuchó con paciencia. Lo entiendo, hijo. No pretendo que todo sea perfecto de un día para otro. Esto es un proceso para todos. Poco a poco, con tiempo y esfuerzo, las barreras comenzaron a caer. Clara, por su parte, decidió dar un paso importante. Quiso presentar a Arturo en su círculo más cercano. Invitó a su amiga Mariela y a algunos compañeros del restaurante a una comida en un pequeño restaurante familiar. Allí,
Arturo se mostró sincero y cercano, hablando sin arrogancia sobre su historia y cómo había descubierto a Clara. Mariela comentó: admiro que hayan decidido intentarlo, pese a todo lo que implica. Clara sintió una mezcla de orgullo y esperanza. Era el comienzo de un nuevo capítulo, donde el pasado no dictaba el futuro. Sin embargo, no faltaron momentos de duda. Una noche, Clara llamó a Arturo desde su departamento. ¿Puedo ser honesta? Claro. Siento que a veces te alejas, que tienes miedo de involucrarte demasiado. Me preocupa que esto no sea real para ti. Arturo suspiró. Tienes razón. Hay partes de mí que todavía están heridas. Pero quiero intentarlo, Clara. Por ti, por nosotros. Esa noche, ambos comprendieron que el camino no estaría exento de obstáculos, pero que la sinceridad sería su mejor aliada. Los años que siguieron fueron de aprendizaje, reconstrucción y crecimiento para Arturo y Clara. No siempre fue un camino fácil, pero ambos entendieron que el verdadero valor de una familia no está en el linaje, ni en las propiedades ni en el dinero. Está en el respeto, la comprensión y la dignidad con que se trata a quienes uno ama. Después de mucho tiempo, llegó el día en que Arturo decidió que era momento de enfrentar a Julián y Sofía. No con ira, ni con resentimiento, sino con la serenidad y la fuerza que solo da la verdad y la justicia. Invitó a su hijo y a su nuera a su casa, la misma casa que un día había construido con sus propias manos y que ahora recuperaba lentamente su esencia. Julián llegó con el ceño fruncido, la tensión en el aire era palpable. Sofía lo acompañaba con una sonrisa forzada, intentando mantener las apariencias. Arturo los recibió con calma, como si los años y las heridas no hubieran dejado cicatrices. Los miró a los ojos y habló con voz firme. Esta casa siempre fue y será un símbolo de trabajo, de esfuerzo y de amor. Pero más allá de las paredes, lo que importa es el respeto que tenemos unos por otros. Les recordó cómo la confianza había sido traicionada, pero también cómo había encontrado la fuerza para levantarse sin caer en el odio. No busco venganza. No vine a destruirles la vida ni a hacerles daño, dijo. Vine a mostrarles que el valor más grande que podemos tener es la dignidad. Y esa dignidad no se vende ni se pierde. Se defiende con la verdad y con el corazón abierto. Julián bajó la mirada, incapaz de responder. Sofía permaneció en silencio, la sonrisa desaparecida. Arturo continuó. He aprendido que el perdón es un acto de valentía, no de debilidad. Y aunque ustedes me dieron la espalda, yo elijo perdonarles. Porque la vida es demasiado corta para vivir con rencores. En ese momento, Clara entró en la sala, con la serenidad y la fuerza que la nueva familia había construido. Se unió a su padre, mostrando que la familia no siempre es perfecta, pero sí puede ser verdadera. Aquí estamos, dijo Clara, porque el respeto y el amor son más fuertes que cualquier traición. La tensión se disipó lentamente, dando paso a una atmósfera nueva, donde la reconciliación parecía posible. Arturo sabía que no todo sería fácil ni inmediato, pero también sabía que la dignidad y el respeto eran los cimientos para cualquier relación que valiera la pena construir. La tensión que llenaba la sala comenzó a transformarse en un silencio profundo, cargado de emociones contenidas. Julián levantó lentamente la vista, y en sus ojos se vislumbraba una mezcla de arrepentimiento y comprensión. Sofía, aunque aún con cierta reserva, parecía reconocer el valor de aquel momento. Arturo respiró hondo, sintiendo como un peso que llevaba años en el pecho comenzaba a liberarse. No era solo la recuperación de su casa, sino la restauración de su dignidad y la reafirmación de que, pese a las heridas, el amor y el respeto pueden abrir caminos inesperados. No puedo prometer que todo será fácil, dijo, pero les ofrezco una oportunidad para reconstruir lo que se rompió. No como antes, sino desde la verdad y la humildad. Clara tomó la mano de su padre y, con una sonrisa serena, añadió. La familia no siempre es perfecta, pero sí es posible encontrar en ella el refugio que todos necesitamos. En ese instante, la casa pareció recuperar su alma. Las paredes que una vez fueron testigos de dolor ahora albergaban esperanza. Y aunque el futuro era incierto, la semilla del perdón había sido sembrada. Arturo se despidió de Julián y Sofía con la promesa de un nuevo comienzo. Sabía que el camino sería largo, pero también que la dignidad y el respeto serían la brújula que guiaría sus pasos. Con el corazón ligero y la mirada puesta en adelante, Arturo volvió a su sillón junto a la ventana, donde todo había comenzado. Miró el jardín con gratitud y dijo en voz baja. La verdadera casa está en el corazón. Allí es donde siempre seré dueño. Si esta historia te ha tocado el corazón, recuerda que todos podemos aprender de ella.
La dignidad, el respeto y el perdón son valores que construyen puentes cuando todo parece perdido. Te invito a apoyar este canal, compartir estas historias y ser parte de esta comunidad que cree en el poder de la humanidad y la esperanza. Gracias por acompañarme en este viaje.